Grabar entonces. Y claro, cuando Di- encuentre... Disculpe la insistencia, pero No, 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 por si haces acaso. bien. Haces bien, pero ¿por qué yo No puedo grabar. no puedo ver dónde está el botón? Para. Acá está. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Muy todas. buenas tardes. Ahora sí estamos grabando. Bien, Qué en este educado, qué bien, qué qué bien, me bien, ¿viste? encanta. Parece como si fuese educado y todo. En este que va a Sí, ser como el primer encuentro de esto, ¿no? Pero bueno. sí, la próxima va a ser presencial, tenés que traer el moño, no te olvides. Ujú, ujú, sí, que debería buscarlo, lo debo tener guardado. Bien, este, en fin, yo veo gente que no conozco y gente que no veo porque están todos en un cuarto muy oscuro. Entonces, no sé si querés irse hacer como una presentación más formal o no de estos encuentros y tal. No, fundamentalmente esto, acá lo interesante es que la gente que por ahí no estás viendo y rostros que nos conoces, todos te conocen de Ok, alguna u otra manera. Ahí no solamente está la presencia de, de los organizadores, que es la Mariano, que de manera mancomunada con tu generosidad y con el esfuerzo de la Mariano surge esta posibilidad de este proceso, que la idea es, lo vamos a hacer anual con un recorrido que iniciamos de manera virtual, pero que bien vos sabés que, bueno, que se ha desarrollado desde enero que estamos trabajando con esto, con la comunidad. Así que, bueno, la idea es justamente tu participación activa en el proceso de compartir con nosotros tu recorrido y ujú, trasladar un poco la experiencia de DBT sobre todo, digamos, pero fundamentalmente, como bien decís, las teorías relacionadas con las emociones, trasladarla de la clínica a lo propiamente nuestro, que sería el ámbito educativo. Así que bueno, es un camino que se inicia hoy y que la idea es que se prolongue todo el año. Y bueno, después en noviembre estaremos reflexionando sobre todo el proceso, ¿no? ahí está. Bien. Bien, vos decís que todos me conocen. Igual viste que hago siempre la introducción de quién soy, Me de no parece bárbaro. de llamarme y que me llaman Guillermo Lencioni, soy psicólogo, resido en la UBA hace, el otro día calculé, creo que 25 años fueron en diciembre o un poco así, y lo que nos convoca, como decías vos, Ilse, hoy a juntarnos es empezar en este proceso que va a ser anual, que nos vamos a encontrar una vez por mes y tal. Después las cuestiones más administrativas me imagino que las veremos a socializar. Yo nunca me las acuerdo en mi vida, pero bueno, esto que era como, a ver, partió de la necesidad de dar cuenta en lugares no clínicos o en dispositivos no clínicos de las herramientas que algunos terapeutas aprendimos por el trabajo nuestro clínico de la experiencia emocional de los seres humanos y cómo vimos algunos hace años que vienen viendo cómo estas experiencias emocionales tal vez entorpecen el desarrollo de otras habilidades o interfieren en el desarrollo, en la adquisición o en la puesta en práctica de ciertas habilidades. Uno lo puede decir, digo, que es como me parece que es como el primer objetivo, la primera pregunta fue lo que pasa muchas veces en situaciones de escuela, de áulicas, de enseñanza-aprendizaje. Acá toco de oído porque no soy profe recibido ni nada, pero que muchas veces los estudiantes o las estudiantes fallan a la hora de adquirir conocimientos o de sostener la presencia en las aulas porque no tienen habilidades de regulación emocional. Entonces, una de las cosas de empezar a leer o a hacer un taller o formarnos en esto fue por esta inquietud, por un lado. Entonces, la idea es, a ver si digo bien, encontrarnos una vez por mes para, para para poner en práctica algunas cosas, para hacer como una discusión acerca de lo leído en ese mes o de lo aprendido durante ese mes o de las inquietudes que tenemos como participantes de o como docentes o como clínicos o como
líderes de equipo, no sé cómo decirlo, de diferentes ámbitos, es cómo las emociones interfieren en la práctica específica. Y lo que a mí se me ocurre, y ahí cuento un poco más de mi vida, de por qué ustedes me llamaron en realidad y tal, y por qué siempre hablo de emociones, y de la regulación, es sí o sí, antes de implementar un programa, y estoy hablando como psicólogo cognitivo, porque claramente soy un terapeuta cognitivo-conductual, que hacemos programas o protocolos y los implementamos, digo, pero para hacerlo y hacerlo mejor, nosotros lo que consideramos es que tenemos que aprender y saber bases más teóricas. Pero la idea de estos encuentros no va a ser eh, solamente teórico, porque ahí sí es como mi otro costado, que además de cognitivo soy conductual, y los conductistas dicen algo que me parece maravilloso, y es que si no nos ponemos en práctica las cosas, no las aprendemos. ¿Sí? Y por más de que leamos libros acerca de algo, si no lo pongo en práctico, no lo voy a aprender. Yo me acuerdo ya a raíz de esto de dar clases y no ver caras me empieza a poner incómodo, pero no importa, es parte del desafío de la Mariano que me plantea siempre. Así que si me ven un poco nervioso, es simplemente eso. El mes que viene, que los veré en la cara y nos veremos cerca, va a ser un poco más distinto seguramente, pero yo me acuerdo una vez no importa con quién, con un entrenador, ¿cómo decirlo?, de mindfulness, un día le cuento una duda mía y acerca del mindfulness y tal, y me dice, mira, seguir lo que yo hacía era leer mucho de mindfulness, que es una de las cosas que vamos a aprender a lo largo de estos encuentros porque nos sirven para regular las emociones, pero la anécdota es valiosa, me parece. Entonces le digo, leí esto, leí lo otro, leí arriba, y me dice, mira, seguir leyendo y no practicar es lo mismo que yo te diga que vos conocés París porque leíste todos los libros de turismo acerca de París. Dice, nadie diría que conoces París si no vas a París. Tomando ese espíritu o esa metáfora, me parece que uno puede leer un montón de emociones y puede leer un montón de talleres acerca de la regulación emocional, pero si no lo vemos en práctica, no es que vamos a compartir nuestras emociones, digo, no necesariamente, pero en práctica, las habilidades que tenemos que desarrollar como adultos o responsables de un grupo donde los integrantes y las integrantes no tienen esas habilidades, es medio como lo mismo que querer creer que conocemos París sin haber ido. París o Resistencia, digo. Pero bueno, tiene mejor marketing París, que todavía no sé por qué, que Resistencia o Corrientes. No quiero que se peleen ni armar disturbios por eso. Volviendo. Entonces, una de las primeras cosas, digo, no sé, digo, vuelvo a mi presentación. Digo, les decía que era psicólogo, que me recibí hace mucho y mi formación fue muy psicoanalítica en general, pero yo en algún momento me había identificado mucho más fuerte que ahora como un terapeuta cognitivo-conductual, y en relación a eso, porque él se tiró ahí como una sigla en inglés, se atrevió a hablar en inglés y todo, dijo, bueno, y algo de DBT. DBT es las siglas en inglés de un tratamiento en particular que trabaja con personas que tienen una característica muy particular, que es son personas con mucha desregulación emocional, ¿sí? Entonces, desde ese momento, casi recién recibido, me contacté con este modelo. Entonces, desde esa época, 2002, para ser exactos, empecé a leer además cuestiones acerca de las emociones y su regulación. Entonces, no digo que soy un especialista en eso, simplemente que soy un señor que leyó mucho sobre ese tema, ¿sí? Y muchos programas y demás, en general. Y esto para ponerlos como en contexto de hoy quién va a hablar. Digo, las otras veces tal vez hable menos y pregunte más. ¿Bien? Que es mentira que voy a hablar Bárbaro. porque está la segunda filmina, sí, soy así de grande. Lo que yo les pregunto, digo, el seminario, nuestros encuentros, no sé cómo decirlo de otra manera, tiene que ver con esto, con aproximarnos a las teorías acerca de las emociones, y ya les estoy dando un montón le estamos hablando un montón de datos, no hay una sola teoría, claramente, y a la práctica de la regulación emocional. ¿Bien? Pero la segunda pregunta, la segunda filmina o filmina, es porque yo di clases con filminas, pero diapositiva,
es preguntarles y que se autopregunten, y tal vez si alguno se anima a responder que no haya leído tanto, ¿no? Como desde lo más intuitivo es, ¿qué entendemos por emoción? ¿Sí? ¿Cuáles son las características y las complejidades sobre el estudio de las emociones? ¿Qué se imaginan? Primero piénsenlo ustedes. ¿Qué se imaginan que es una emoción? ¿Sí? ¿Qué creen que es una emoción? Seguramente, si, si no se animan a hablar, no se animan o no pueden desmutearse y hablar, otra de las cosas que pueden hacer es usar el chat. Aquí está. Ah, ahí está. Alguien puso su presente porque tiene un nickname en un sobrenombre raro, LGLMK, y dijo quién es. Perfecto, digo. Pero una de las cosas que pueden hacer es pensar o escribir en sus cuadernos, señor mayor, o en sus celulares, donde quieren, ¿eh? ¿Qué creen que es una emoción? ¿Sí? Seguramente les pase lo que nos pasa a todos los psicólogos y psicólogas cuando hablamos de esto con gente que no es psicólogo y psicóloga, que todos van a decir que saben lo que es una emoción, porque como somos humanos, tenemos la experiencia de haber sentido emociones, ¿sí? Oh, sí, Virginia acá creo que puede dio ser. una No sé si se escucha. definición, pero es difícil de definirlo y llegar a un acuerdo. Maximiliano, no sé si vos me estás diciendo Sí, algo. acá, no, sí, acá hay algunos de los compañeros que tienen respuestas. Ah, perfecto. Yo veo solamente a contraluz, Sombras. mucha gente sentada y la luz atrás. Entonces digo, bien, yo Estamos leo mezclando. mientras ustedes se organizan, Virginia nos escribe, dice, es la reacción integral que tiene el cuerpo frente a un estímulo determinado. Bien, me gustó. No, no sé quién es Virginia porque no veo las personas todas porque es un problema, una característica del Zoom, pero linda, ahí te veo. Linda respuesta. Allá en los que están sentados al contraluz, Maxi, ¿qué decían? Sí, profe Guillermo, Sí, y se hizo la luz. ahí Emoción, está, ahí veo la mano. pensando un poco en el origen de la palabra, no voy a ponerme tan técnico, pero me suena a lo que mueve, a lo que te mueve, digamos. Me acuerdo que Bien. alguna vez, en otro encuentro con usted, conocimos la palabra y algo tenía que ver con emotion de latín o algo así. Eh, Mierda, me voy a bueno, emocionar, lo que ¿eh? te Sí, mueve. muy bien. Eso, pero bien. Entonces ahí tenemos, mira, dos personas que dijeron cosas distintas acerca de la emoción. Yo les voy agregando y están bien. Esto es lo más, no lo peor, sino lo complejo. Se me fue, ¿quién fue el autor de la frase que puse abajo? No sé si tienen alguna otra más para decir. Ahí agregaron algo en Sí, el chat. ahí Eh, está. Virginia sigue. Para mí agarró. sí. No. Dice, tanto las emociones como los sentimientos. Estás tres filminas adelante estás, pero está bien, ¿eh? Tanto las emociones como los sentimientos. Ahí me surge otra pregunta. ¿Por qué ponemos emociones y sentimientos? ¿Qué Claro. diferencia habrá o no? No, está muy bien, sin pedir perdón, pero está bien. Tienen un valor adaptativo. Ahí está, yo voy tirando Bien. aparte, ¿no? Está hablando Claro. de funciones, valor adaptativo es funciones. Son mecanismos diseñados por la evolución. Tenemos una evolucionista en el auditorio, me encanta. Colaboran con la autorregulación para mantener la homeostasis. Muy No sé de sistémico, dónde. pero bien. Ahí está. Bien, pero hay como una apuesta. Hay un autor que ya les busco, porque me olvidé de ponerlo en el coso, en la filmina, que dice esa cosa que me pareció interesante. Esto que es una cita. Casi todo el mundo piensa que sabe lo que es una emoción, hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. ¿Sí? Esto es así porque todos sentimos emociones. Entonces, todos creemos que entendemos o que podemos definirla. Acá está. Son Wegner, Jones y Jones en 1962 dijeron esto. Y a partir de ahí
empezamos a encontrar diferentes tipos de definición. No sé si tienen alguna otra ahí, los que están todos sentados ahí observándome, nos... De igual forma, Guille, con esto Dale. que decís, estamos hablando del 62, no es hace mucho, para lo que es todo lo que es investigación, ciencia. Mm, Es un tema joven, a pesar de sí, ser algo muy antiguo. sí, mira, si me pongo como muy quisquilloso, si querés, el estudio más científico de las emociones empieza con William James en 1884, o sea que es viejo, pero después la psicología o la psicoterapia o nuestra formación psicoanalítica nos hizo olvidarnos un poco de estudiarlo más científicamente, porque el estudio de las pasiones debe ser desde Aristóteles, que deben haber gente teorizando, pero como más Desde la científica, Ilíada, ¿no? Allá y té. acá, ahí está, pero desde la mirada más científica empieza a ocurrir mucho más cerca de ahora, digo, esa mitad del siglo pasado donde empezó. En la psicología más científica, para los que no saben tanto de historia de la psicología científica, no lo que pasó en Argentina, digo, el resto del mundo era mucho más conductual. Y para los conductistas mucho no les interesaba la emoción, era algo que interfería. Después vino como la revolución cognitiva, y los de la revolución cognitiva y las neurociencias cognitivas tampoco le dieron tanta bolilla o le prestaron atención, ¿sí? Porque Hay un tenían, registro francés, ¿no? sí, Que hace una intersección entre la cognitiva y el psicoanálisis, que es nuestro amigo Pierre Janet, ok, en 1882, por ahí. ok, 1882, 1889, no me acuerdo bien. 1900, 1009 o 1008, perdón que te pregunto. 1800, 1800. Ok, ok, 1889, creo, por ahí. O sea, Pierre Janet, desde lo que podemos llamar psicodinámico, ya ok. también Claro, pero planteó viste algo de que, las emociones. sí, pero siempre fue como el mundo como de las pasiones era como sacado del estudio científico. Entonces, por eso nunca hubo una definición, por un lado, abiertamente aceptado por toda la comunidad científica y por el otro lado es esta cosa compleja, insisto, porque Virginia nos puso acá algunas definiciones. No sé quién, porque no los veo, porque los veo chiquititos. Y no te pregunté el nombre, había dicho esto de emotion que venía del movimiento, que es una de las primeras definiciones de emoción. Incluso James, el que empieza con el estudio científico, decía que la emoción era el reflejo mental del movimiento que nos hacían hacer las emociones. ¿Sí? El tema es que para introducirnos bien, tenemos que dar como una definición un poco más completa de lo que es una emoción. Y acá no hay acuerdo entre todo, y me encanta esto que no haya acuerdo, pero no hay acuerdo entre todos los psicólogos y psicólogas que trabajan sobre emoción, ¿sí? En lo que es una emoción. No hay una definición única. Entonces hay un señor que a mí me encanta, que es Hoffman, es como el psicólogo que está como multipremiado por la cantidad de investigaciones que hacen, la calidad de sus investigaciones y demás, que tiene un libro muy divino que dice desde la ciencia, de la ciencia y la práctica que entendemos sobre emoción, no es así el título, pero es más o menos así, tiene una definición, plantea lo mismo, la dificultad de poder dar una definición única de la experiencia emocional, porque las emociones tienen múltiples ribetes. Y entonces da una definición como con 5 puntos distintos. Y ahora van a ver que seguro que todos pensaron una parte de lo que es una emoción. ¿Sí? Sí o sí la van a ver casi todos como una respuesta integral o una experiencia multidimensional. Algo Virginia había puesto por ahí. ¿Sí? Al decir que es una respuesta integral, estamos dando por sentado que hay un estímulo y un organismo que responde, ¿no? Ante algo. Iba a decir siempre, a veces hay emociones que se activan y que no, aparentemente se activan solas, pero la mayoría de las emociones, iba a decir como el 80%, solo para que 83,5% de las emociones, para parecer que es mucho de eso, ¿viste? Nunca tiene que ser un número redondo, son una respuesta a un estímulo. Después vamos a ver las características de los estímulos. Integral. ¿Sí? No está como desarmado, aunque a veces parece que estar desarmado
hay algo de la integración en esa respuesta. Y una experiencia, ahí se desprende un poquitito de la respuesta. Entonces es la experiencia que un organismo, y lo digo a propósito organismo, para que no me acusen de humanocentrista, ¿sí? Hay diferentes organismos en la escala evolutiva que sienten o tienen emociones. Bien, entonces, multidimensional. Vuelve a ser este hombre, y casi todos los que hablan, de que es una respuesta compleja que implica diferentes niveles de análisis, ¿sí? Dependiendo de lo que yo recorte en este fenómeno, voy a encontrarme en la respuesta emocional. ¿Qué quiero decir con diferentes niveles de análisis? Eh, Podemos ver como solo el lado conductual, solo el lado fisiológico, solo el lado cognitivo, solo el lado sensible de la experiencia. O encontrar una definición que abarque lo más posible todas estas características, ¿sí? Se caracteriza por diferentes niveles de excitación o grados de placer y grados de placer y displacer. O sea, este organismo frente a un estímulo o frente a una experiencia se activa o se excita. Se excita es una traducción de la palabra arousal, que los que saben inglés o los traductores cuando lean libros así van a poner o activación o excitación y entre paréntesis arousal, porque es como esto, no hay una definición, no hay una palabra exacta que defina lo mismo, es el sistema nervioso se activa se excita frente a un estímulo, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de connotación, es simplemente que se activa, arranca, ¿sí? Y esto puede generar, las experiencias emocionales pueden tener grados de placer, diferentes grados de placer, pueden ser placenteras o displacenteras. Y acá hago otra salvedad. A ver, no sé si alguien me escribió. A ver, aquí Virginia plantea algo de Beck. Después te leo, Virgia. Acá tenemos que ver esto. Yo pongo grados de placer y displacer. Algunos autores van a leer que dicen grados de emociones positivas y negativas. No está mal hablar de emociones positivas y negativas. A mí no me gusta, porque tenemos que entender que las emociones no son malas, ¿sí? Que son experiencias, punto. Y las experiencias no son ni buenas ni malas. Decir que una emoción es positiva o negativa tiene una connotación, al menos en nuestro lenguaje, que nos haría pensar que una emoción displacentera es una negativa y una emoción placentera es positiva. ¿Me explico? Voy a preguntar, sí, alguien que me haga que sí, porque si no yo me voy a quedar perfecto. Después vamos a tratar de empezar a poner ejemplos. Sí, acá Virginia hablaba de la parte cognitiva, después vamos a ir ahí, ¿eh? Se asocia a experiencias subjetivas, sensaciones físicas y tendencias motivacionales. Cuando hablamos de experiencias subjetivas es todo lo que pasa de la piel para adentro. Sí, en general, y ahí vuelvo a Virginia que pone como una definición beckiana, que a mí mucho no me gusta, pero no importa, dice, bueno, entre el estímulo y la respuesta emocional está mediado por determinados pensamientos. Beck dice eso, yo no me atrevería tanto. Hay respuestas emocionales que están más mediadas por la cognición, ¿sí? Después vamos a ver, y hay unas respuestas que están menos mediadas, por decirlo así, son más reactivas, si querés. Pero sí, todas tienen igualmente, de igual modo, un componente cognitivo, que puede ser esto que pone Hoffman como experiencia subjetiva. Bien, lo que sí se sabe, no sé si me fui de tema con esto que dice Virginia. Lo que dice Virginia es un evento, interpreto y aparece la emoción. Eso decía, es la hipótesis fuerte de Beck, ¿sí? De los 60. Hoy lo que sabemos es que la emoción, el pensamiento y la conducta, sería como una tríada ahí juntita que se dan como de la mano y uno cuando investiga hace una disección muy artificial de esa experiencia. A veces ponemos
énfasis en la cognición, a veces en la conducta, a veces en la sensación sentida. Uno puede decir, podríamos llegar a decir, que una experiencia emocional son las tres cosas juntas. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta decir, ¿eh? Igual va a haber autores que se van a oponer con esta definición de emoción. ¿Bien? Para los que les gusta más la terapia cognitiva de la segunda generación más dura, lo que están diciendo ahora es, no importa cuál es primero, si la emoción, si la sensación sentida, ¿no? La parte em- emotiva de la emoción, por decirlo así, si la cognición o la conducta, lo que sí tenemos que hacer la intervención por alguna de esta vía para producir un cambio. Los cognitivos privilegian el área cognitiva para manejar. Nosotros, digo nosotros porque me considero un grupo humano que tenemos una identidad, vamos a tener que pensar en cuál va a ser la mejor estrategia para brindarle a nuestras, no sé, nuestro público objetivo, podría decir nuestros alumnos, no sé, nuestros talleristas si hacemos un taller de regulación emocional, pacientes si son pacientes, o alumnos o alumnas o estudiantes, es qué herramientas le doy para poder cambiar esta experiencia emocional. Podemos entrar por cualquier vía. Pero vuelvo a la definición, que me estoy yendo un poco. Va a decir Hoffman, toda esta experiencia, o sea, todas las emociones, va a estar coloreado por factores contextuales y culturales. El contexto y la cultura no es independiente de mi experiencia emocional. Digo, parece una... Ahora todos ponemos cara de que sí, porque somos todos cool, los terapeutas hacemos terapia tercera ola, donde hablan mucho del contexto, los culturalistas de los 60 también hablaban de la cultura y qué sé yo qué, pero las primeras definiciones de emociones, incluso las que dio Virginia, que estaban bien, o la que decía desde la Mariano esto de la emoción, el movimiento y demás, dejaba bastante por fuera los aspectos culturales o contextuales. Y acá porque Hoffman es un señor blanco, heterosexual, eh, cisgénero, alemán viviendo en Pensilvania y no puso más cuestiones de género, de clase, digo, pero están coloreadas también nuestras experiencias emocionales y nuestras respuestas emocionales y conductuales en relación a eso, ¿sí? Después tendremos que buscar ejemplos. Y las experiencias o las emociones se pueden regular. Son plausibles de ser regulables hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Algunos autores van un poco más allá y dicen que toda emoción quizás tiene algo de regulado. Si no, no podríamos ponerlas en palabras, por ejemplo, o decirla o hablar de eso. Seríamos más como una cosa así como que no sabe qué le pasa en su organismo. ¿Preguntas, consultas, dudas o está todo más o menos claro? No hablan, Ilse, me estoy poniendo nervioso. Está todo claro, perfecto, sigo. Cuando yo hablo de emociones, digo, ya habíamos escuchado por ahí es emoción y sentimientos, ¿sí? ¿Qué otras palabras se les cruzan? Yo hice como mi mapita de palabras que se me cruzan cuando hablo de emociones. ¿Bien? Seguramente sentimientos dijo Virginia o lo escribió por ahí. Y seguramente al resto también se le habrán ocurrido otras palabras. O que, digo, tal vez hoy no vamos a ponernos muy en No, diferenciar todo. pero Guille, viste que en este proceso que fuimos haciendo, Decime. 3 encuentros en la Mariano antes de este encuentro contigo, estos temas que vimos entre emoción, sensación, sentimiento, estado de ánimo, eh, la verdad que nos dimos cuenta que no era tan fácil el tema Ah, y se complejizó y hasta nosotros dejamos abierta la posibilidad de llegar a este momento para ver si podíamos dilucidar un poquito mejor esta conflictiva, hasta dónde, cuáles son las emociones primarias, cuáles son las secundarias, hasta dónde las secundarias no se parecen a los sentimientos. Aldo, tu amigo Aldo, preguntó esto del estado de ánimo, así que bueno, esto que vos pusiste ahí es la problemática fundamental
que atravesamos en los encuentros, digamos, ¿no? Sí, y porque cuesta diferenciarlo. Hay tres que son fáciles, pero en teoría. Y después lo que sacamos un poco de lado, pero que está emparentado, es el estrés, el impulso, el apetito. ¿No? Que vos decís, bueno, que parece como que no, pero cuando yo te pobre, hablaste vos, Ilse, pero no es una pregunta, no te sientas que te estoy tirando un penal, ¿no? Pero cuando decís, bueno, la emoción sí, el estrés entiendo que es la respuesta del organismo frente a la demanda, sí, perfecto. ¿Y cómo se siente? Pero se siente muy parecido a la ansiedad, pero son dos cosas distintas. Ah, no era tan fácil. Vuelvo a la primera frase. ¿Vieron que parece que uno dice, ah, la emoción sí es fácil? Es cuando yo lloro o cuando me pongo contento. Sí, pero para definirla, estoy hablando rápido, para definirla y definirla con cierto, no sé, requerimiento científico, no es tan fácil. Ujú. No es tan fácil. Los impulsos y los apetitos como que los dejamos de lado porque parece como algo mucho más adaptativo, más animal, no sé cómo decirlo ahora, pero también Virginia escribió muy claro que tienen un valor adaptativo. Entonces digo, las emociones que parecen más, algunas emociones que parecen más difusas o más difíciles de diferenciar, también tienen un valor adaptativo. Hablando de esta pregunta que vos ya me la hiciste la otra vez, que me dijiste, surgió la duda de estado de ánimo. Tengo una colega que una vez hablando yo de esto y hablando de las emociones primarias, ya vamos a ver qué son emociones primarias y secundarias, yo siempre doy como 3, 4, 8, dependiendo del día de cuál de todo estoy leyendo, ¿no? Porque ustedes también, algunos que estaban en este grupito pre de estudio investigando, dicen, hay teorías que hablan de 8, hay teorías que hablan de 5, que se pelean cuáles son, después vamos a ver. Esta colega se dedica a estudiar hace siglos y su doctorado sobre flow y sobre conexión y demás. Me dice, ustedes, los más clásicos, piensan que la única emoción placentera básica es la alegría, algunos dicen eso, y en realidad hay 18. Entonces, hay ¡Epa! discusión. Sí, no, dije 18 por decir un número. Entonces le pedí el libro. Después te los socializo también, digo, las cosas que me pasó Por sobre eso. favor, por favor. Es complejo porque si bien la ciencia, digo, y en psicología, vieron que, aparte acá bajo línea, ¿no? Vieron que la agencia que más investiga en Argentina es el CONICET. El CONICET está rankeado a nivel, con todas las disciplinas, en Latinoamérica primero, pero cuando habla de psicología a nivel mundial, es el sexto mejor rankeado. En psicología se puede hacer una psicología científica, ¿bien? Digo, obviamente no es lo mismo que la física, digo, la ciencia en general tiene esta cosa de replicabilidad y de tal, ¿no? De las necesidades o los requerimientos de la ciencia. Digo, hay algunos, no leí todas las investigaciones que está haciendo el CONICET, pero digo, tenemos investigadores en psicología muy, muy buenos en Argentina. Dicho esto, ¿a qué iba con esto? Que tiene como objetivo ser objetiva la ciencia, pero no está por fuera de lo que nos permite ver nuestra cultura y nuestro contexto. A esto que quiero decir. Si yo investigo emociones y me voy y soy un psicólogo clínico, en general voy a sesgar, aunque pretenda no sesgar, acerca de las emociones que más veo. ¿Sí? Y las que parecen tener un valor más adaptativo son las emociones más displacenteras. Por eso es el sesgo, tanto de Ekman, ahora se me fue el otro autor que ustedes lo nombraron porque disléxico, eh, nombran muy poco las emociones placenteras como adaptativas. Los que hablan de flow, que se dedican solo a ver emociones placenteras, flow es este estado de hiperconexión cuando uno pierde la noción de tiempo y espacio. Por ejemplo, lo voy a definir medio brutito porque no soy un especialista en eso. Ahí hay sutilezas entre las emociones placenteras. ¿Sí? Entonces, alegría, conexión, etcétera, 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 son emociones placenteras, algunas básicas. Pero antes de entrar ahí, la sensación sería parte de la emoción. Es la parte más sensible de la emoción, la menos fría de la emoción. Es lo que le pasa al cuerpo, ¿sí? Es esa, en inglés le dicen mucho sensación sentida. Es lo Ujú. que siento.
Y cuando hablamos de sentimiento dentro de una emoción, sería la autopercepción, la autoconciencia. No quería decir conciencia porque abrimos también un vórtice y nos vamos a hablar de otra cosa, de qué es la conciencia, pero no importa, es cuando me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Y es mucho más prolongada que la emoción. Una de las cosas que no puso Hoffman en la definición, y yo no la agregué, la debería agregar, es que las emociones son discretas. No es que no son chismosas con lo discretas, son discretas porque empiezan y terminan, duran poco. Esta es la... A ver, todo esto es opinable, no está Aldo se ve, porque no me está preguntando lo del estado de ánimo y tal. Pero una de las grandes diferencias con el estado del ánimo es esto que el estado del ánimo perdura en el tiempo mucho más. Entonces, podemos diferenciar, y les pregunto ahí, una emoción sería la tristeza. El estado de ánimo de la tristeza sería la depresión, por decirlo así. Dura en el tiempo. Pero seguramente no es que nos vamos a pelear, pero podríamos discutir acerca de esa diferenciación. Recordemos que toda diferenciación de la experiencia humana es teórica, ¿sí? Lo que pasa es que hasta ahora esta hipótesis nos va cerrando. ¿Sí? Entonces, lo que nos... Digo, si tenemos una persona con un estado de ánimo deprimido, a ese sí o sí lo tenemos que mandar a terapia. Pero si tenemos una persona, ¿sí?, que tiene ciertas dificultades a la hora de relacionarse con sus emociones, tal vez pueda hacer un taller de regulación emocional y no necesariamente tiene que ir a un terapeuta o a una... Ah, ya, me pusieron algo, Ilse, en el chat que me estoy descomponiendo. Pulsión. Sí, sí, me imaginé, me No, imaginé. Debe no ser sé. alguno de mis ex alumnos psicoanalistas. Sí, claro. No, mira, una vez vino, esto no lo conté hoy, tal vez muchos lo saben. Digo, cuando Ilse decía esto del tratamiento DBT, la DBT o el tratamiento, la terapia dialéctico-conductual fue creada por Marshall Linehan. La primera vez que vino Marshall Linehan acá a la Argentina, vino 2 veces creo. La primera vez fue en el 2005 y alguien le hace una pregunta, ¿sí? Eh, que era casi básica, pero haciendo una comparación entre eh, validación y teoría del doble vínculo, una cosa así, y ella le dice, y ella lo mira y le dice, no tengo idea lo que es la teoría del doble vínculo, y siguió hablando de lo suyo. Yo me creo Marshall Linehan y le voy a decir a Joaquín, no sé lo que es la pulsión, y sigo hablando de lo mío. Es yo creo, que como entiendo yo la pulsión, tal vez sería parte de la emoción, porque sería como esta cosa más fisiológica, porque entiendo la pulsión como una fuerza o una energía que te empuja. Lo que pasa que para mí, y acá sí lo voy a criticar, pero porque el psicoanálisis más tradicional no hizo hincapié en las emociones. La única emoción que habló, porque era nietzscheano, no sé qué, fue de la angustia y listo. Y en realidad lo que vamos a ver es que la experiencia emocional o las emociones son un conjunto de diferenciado de experiencias. Digo, no es Pregunta, solamente Guillermo, angustia. Sí, vos ahí agregaste estado de ánimo y mencionaste que justamente que tiene, que se prolonga en el tiempo, algo muy similar a sentimiento, y mi pregunta sí, es, ¿hay autoconciencia también en el estado de ánimo? sí. Yo creo que sí, sí, porque en general el estado de ánimo, en general, este es mi sesgo, Maxi, como soy un terapeuta, soy clínico, digo, el estado de ánimo siempre lo veo como algo patológico en el sentido de que es un trastorno del estado de ánimo. Me explico, digo, tal vez habría que pensar el lado como saludable del estado de ánimo. Tengo un estado de felicidad y no necesariamente es patológico. Y ahí seguramente entraría en la disquisición que no sabría decirte ahora cuál es la diferencia entre sentimiento y estado de ánimo, porque se le parecen. Pero la pregunta, Yo- la voy a anotar y voy a empezar a investigar a ver si me dan. Digo, yo creo que estado de ánimo en general está más.
esto es Guillermo porque no lo digan que esto es así, ¿eh? No lo graben sobre piedra, digo. Yo creo que cuando hablan más los que hablan de estado de ánimo, lo están pensando más en trastornos mentales, ¿sí? En conjunto de signos y síntomas tipificados que se diferencian demasiado de lo esperable para esa persona. Entonces, una persona con un trastorno de ansiedad generalizada tiene un estado de ánimo ansioso, patológico. Yo creo que pasa por ahí, pero me voy a poner a investigar más, a ver si hay como alguna otra diferencia. Sería como desde dónde se percibe en una desde afuera y en otra el sentimiento desde adentro, desde uno propio, digamos. Podría pensarse así también, ¿no? Como que la experiencia interna de cuando soy autoconsciente de lo que me pasa, entonces Maxi me pregunta algo que yo no sé tan claramente y me vendí como especialista en esto, me voy a poner un poco nervioso. Entonces eso es una emoción, ¿no? Ansiedad, sube y Claro. baja. Si me perdura en el tiempo y soy consciente, entonces se transforma en sentimiento de ansiedad. Si perdura en el tiempo, uno puede decir estado de ánimo ansioso. Esa es una manera de momentar. Recuerden que, digo, más allá de que es una ciencia humana y que pretendemos ser científicos, recuerden que la experiencia es experiencia, ¿no? Digo, la emoción es una experiencia. Y nosotros intentamos encajarlo en nuestros cubitos de esto es esto o esto es lo otro. A veces pasa que una experiencia encaja dentro del plato, ¿no? Como en el centro del plato. Entonces dices, esta persona, esta es la emoción, punto. Se entiende claro. Y hay otras experiencias que están más en los bordes. Entonces tal vez seguramente vamos a encontrarnos experiencias donde es como el diagrama de Venn, no está, se parece al sentimiento, pero tal vez tiene la parte de la sensación. ¿Me explico? O la emoción, o el estado de ánimo. Los bordes nos complican. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué nos ayuda esta diferenciación, de diferenciar sentimiento de estado de ánimo? Yo me pongo práctico acá, ¿eh? Yo pienso, si son estudiantes, si yo soy docente y tengo un estudiante, tengo que saberlo porque digo, bueno, este es el momento de hacer una intervención, no sé, más compleja, con más gente en el medio y lo mando a terapia. Esa es una definición, ¿no? Si esto ya eh, lo están como impidiendo, su estado de ánimo está impidiendo porque es una emoción intensa y sostenida en el tiempo. O tal vez no es intensa, pero sostenida en el tiempo. Perdón que ponga ejemplos clínicos, pero digo, uno puede pensar, tristeza, emoción, ¿sí? Tomo conciencia de esta tristeza, pero es suave la tristeza, no es tan terrible, no me incapacita, pero la empecé a sentir a los 15 y tengo 53, entonces digo, y sigo con más o menos de tristeza y uno puede pensar, eso es distimia, es un estado de ánimo patológico. No me tiran la cama cual depresivo, que no me puedo, tampoco el depresivo tiene que estar en la cama, pero tiene que tener un montón de otros síntomas. Sería como una depresión muy suave o una tristeza un poco más intensa, pero que se perdura demasiado tiempo, sí, en la vida de una persona. Se prolonga, no se perdura, perdón. Se prolonga demasiado tiempo en la vida de una persona, desde los 15 hasta los 40, ponele. Me explico. Digo, yo creo que está por ahí. Yo lo puse pensando en eso. Primero porque la pregunta de Ilse, después para que nos preguntemos nosotros, y yo voy a empezar a buscar a ver si hay algún autor que lo diferencie mejor. ¿Bien? Claro, porque ahí tenemos también esto que a nosotros nos pasó. Una cosa es la cuestión etimológica, otra cosa es la definición y otra cosa es las disciplinas que toman el término y le dan su apreciación desde su cuerpo teórico, porque si vamos a ánima es soplo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, bueno, vos cuando dijiste lo de etimológicamente, viste que, ponele, para los que manejan mucho el DCM, para los que no tienen idea de lo que es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Se supone que la Asociación de Psiquiatría Americana, como la OMS, tienen dos manuales distintos, pero tienen la idea de tener en un manual todos los trastornos mentales, ¿sí? No importa. Hay uno que se llama trastorno de angustia, mal llamado ataque de pánico, pero el trastorno de angustia puede ser con o sin agorafobia. Me da toda la vuelta que estoy dando para dar esto.
La agorafobia, si te vas etimológicamente, es el temor a los lugares abiertos. Pero el DCM o la la Asociación de Psiquiátrica Americana agarró ese término y dijo, yo voy a definir agorafobia como dificultad para escapar de un lugar donde yo siento peligroso. Puede ser un lugar cerrado o un lugar abierto, un lugar con mucha gente, un lugar con nadie. Entonces, esto que vos decís, Ilse, pasa lo mismo en la teoría de las emociones. Yo defino Totalmente. emoción como, no sé, como la reacción frente a un estímulo mediada por el lenguaje, por las cogniciones, como decía Virginia que dice Beck. Y me quedo Claro, la ahí. reacción fisiológica mediatizada por el lenguaje. Listo. Y entonces no voy a ver los factores culturales y de género. ¿Por qué una mujer, el señor es un señor mayor? ¿Por qué una mujer llora ante este evento y un varón ante este evento golpea? No me lo pregunto. Solo voy a ver que hay un evento, que hay una reacción fisiológica, bla, down. Si lloras estás como más down, ¿no? Se apaga un poco. Si estás agresivo estás como más up, estás más activado, y lo que está pensando. Y entonces bien, y digo después, escribo un libro, ¿por qué las mujeres son de Venus y los hombres de Marte? Olvidándome que las mujeres no vienen de Venus, que los hombres no vienen de Marte, sino que hay una cultura que media lo que está permitido o no. Y pongo otro ejemplo que yo tengo una amiga muy clase media alta y se encarga de decirlo todo el tiempo. Súper progre, pero clase media alta, y dice, yo soy una señora bien. ¿Sí? Si voy a un local y me quejo y grito y me enojo, nadie va a decir, mira esta loca de mierda, porque soy una señora bien. Si lo mismo hace en el mismo lugar alguien de clase media baja, una mujer de clase media baja, van a decir que es una loca de mierda, la van a mandar, le van a hacer un sumario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también el que observa, observa otras cosas. Mi amiga blanca, cis, hetero, de clase media alta, tiene derecho a quejarse y a patalear. Otra no. Esos son los factores culturales. Digo, que si yo no los pongo a la hora de investigar o de entender una emoción, hago aguas, sí o sí. ¿Sí? El otro día me contaba una socia, no importa quién, que en una época trabajaba en un programa que tenía que ir a las provincias a hacer no sé qué cosa, dice, no voy a decir a dónde ni dónde, pero llega a un colegio donde la directora, a un colegio de un barrio vulnerable, y la directora le dice, estos chicos nacieron mal, punto. Su teoría era que no tenían solución. Claramente no había ningún programa de ayuda para estos pibes, punto. Porque lo esperable es que estos pibes terminen en una banda de narcotraficantes, ¿sí? Factores culturales. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, no vamos a poder operar en el ambiente de un modo eficaz. Solo que yo, señor, está como pasado de narcisismo. Yo lo que quiero es que podamos también trabajar sobre eso, pero que no quede en una intencionalidad teórica. Porque uno después se pasa de progre, ¿no? Entonces dice, ay, tengo en cuenta la individualidad y que sé qué, y no le doy la herramienta que necesita. Que eso también nos pasa a veces. Los que hablamos de factores contextuales, nos quedamos en el contexto sin darle la herramienta a la persona individual, aunque pensemos que lo individual no nos va a salvar solamente eso. Ibas a decir algo, Ilse, me pongo, No, no, me me acordé. emociono. La Dale, fundación es sí, miento. dale. Ah, Pero no, justamente esto también de lo que vos decís a la hora, también de representar el contexto del científico, porque esto no se considera, o sea, el contexto social, ujú, intelectual, hace que también muchas veces empape lo que está viendo con su propio contexto. sí. Bueno, la otra vez puede ser cualquier evento que sucedió hace una hora atrás o después de la Revolución Francesa, ¿no? Da lo mismo. La otra vez leía a una investigadora que había publicado una investigación, ella se interesa sobre memoria y sesgo, investiga mucho, y habían mandado a revistas de investigación prestigiosas en el mundo una serie de investigaciones, eran la misma, lo único que cambiaba era género y edad del autor.
se supone que los árbitros o jueces de estas revistas prestigiosas quieren publicar el mejor paper. Ujú. Los papers que estaban escritos, era el mismo paper, pero el paper que estaba escrito, el que fue más publicado o más elegido para publicar y menos corregido era el paper que estaba escrito por un varón de determinada edad. Los papers escritos por mujeres, los papers escritos por jóvenes no eran tan bien recibidos. Y era el mismo paper. ¿Sí? Y esto, es lo que decía la investigadora, lo terrible es que estos jueces buscaban el mejor paper, no les importaba estas cosas. Los sesgos que tenemos los humanos nos exceden incluso nuestras teorías. Yo me puedo decir que soy un tipo progre, diverso, inclusivo, pero seguramente si viene el mismo paper escrito por una mujer racializada, le voy a dar menos bola que escrito por un señor varón blanco de un país del norte global. ¿Por qué? Porque los sesgos nos exceden. Entonces, esto que vos decís, uy, me puse como hinchahuevo, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta a la hora también de intervenir y a la hora de nosotros de ver a nuestros estudiantes, pacientes, lo que fueren, reaccionando, porque seguramente vamos a connotar distinto. Yo paso leyendo cosas de diversidad y género, y sin embargo, si viene una mujer enojosa, me crispa más que un varón enojoso, por ejemplo. Lo manejo ahora porque estoy consciente de eso, pero hay un montón de otras cosas que no soy consciente porque me excede, ¿sí? Entonces, por eso también es importante trabajar sobre, dirían los sistémicos, sobre la persona del terapeuta. ¿No? Digo, en este caso no vamos a ser terapeutas, tal vez vamos a coordinar un taller de regulación emocional, nosotros tenemos que estar bien claros de lo que nos pasa, lo que nos dispara y qué hacer con eso que dispara. Esperen. Volví para... Dale, Guille, decime, sí. volviendo para rescatar, digamos, porque queda claro, nos pasó a nosotros, vos también nos compartís esta complejidad al hablar de algo que parece tan simple, tenemos que, ¿no? Por ahí rescatar qué se repite al hablar de emociones, como por ejemplo esto de pensar en una respuesta organísmica, orgánica, funcional, Sí, que buscar, por ejemplo, de todo lo que sabemos que vimos y que hay de los autores, y bueno, qué es lo que se toma como un universal por ahí, si se puede, de las emociones. sí, mirá, yo te voy a poner, me voy, acá. Si yo tengo dos problemas en relación a esto, porque de toda la universalidad hay como, espérate, hay dos maneras de estudiar las emociones. Una de una Ujú. manera dimensional, otra de una manera discreta. Bien. No es que me guste la cosa discreta porque no soy muy discreto, pero lo que hay más investigación es el modelo más discreto porque hay un modelo que casi todos los autores toman, es esperen, el modelo de Gross. ¿Sí? Ajá, Que conceptualiza de un modo muy particular la experiencia emocional. Voy y vengo porque me gusta más sí. este cuadrito para explicar. Sí o sí, cuando hablo de una emoción, no, sí o sí no, porque sabemos que puede ser una experiencia multidimensional que no tenga un estímulo. Pero yo ya dije, en Ujú. el 82,5% de las veces Sí. existe un estímulo que activa. Estoy casi de acuerdo. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Esta situación que activa algunos autores lo toman como parte de la emoción, puede ser ese evento, ese trigger, yo les voy a hablar así, no porque me gusta hablar inglés, porque lo van a escuchar, porque los jóvenes dicen así, me triggerió cuando mi vieja me dijo tal cosa, ¿sí? Después ustedes, con el contexto, me van a poner las palabras que usan en cada contexto. ¿Qué cosa les dispara? ¿Qué cosa le despierta la emoción? Esa situación o evento puede ser interno o externo. Externo es algo que pasa de la piel para afuera, interno de la piel para adentro. ¿Sí? O sea que un recuerdo de una situación puede ser un evento que me gatille una emoción. ¿Sí? Sí o sí, viste, para que Virginia se dé cuenta que no la bardeé cuando hablamos de Beck, tiene que haber una evaluación cognitiva, una valoración acerca de tanto del evento como de todo lo que siga.
y de la experiencia también. Lo que pasa es que no necesariamente es central, ¿sí? En el sentido de que como interpreto el evento me voy a sentir. Eso es como una máxima muy beckiana o muy, se me fue el autor, ya, el filósofo muy Epíteto, estoica, Epícteto, sí, muy estoica. Digo, claro. lo que enferma a los humanos digo porque él decía hombres, pero yo soy diverso, ¿viste? A lo que enferma a lo humano no es lo que le pasa, sino la manera particular de interpretarlo. Lo que uno puede pensar es que esa manera de interpretar no necesariamente es un pensamiento claro, evidente y consciente. A veces es una actitud. Entonces, si ponemos actitud o un modo de acercamiento a, puede ser que sea una cognición. El problema es con algunas emociones, tipo el miedo, que son como bien primarias, después es otra definición que será lo primario, que a veces son, si me pongo muy neurofisiológico, son subcorticales. Es decir, el mecanismo de acción cerebral, ¿sí? A mí mucho no me gusta hablar de eso porque no lo necesito para hacer ciencia, ¿eh? Pero el mecanismo cerebral va por abajo de la corteza del cerebro. Lo que piensa en el cerebro es la corteza cerebral. Entonces, si no llegó a la corteza, no hay pensamiento, no hay cognición. Sería lo que me permite hablar y expresar pensamientos más elaborados, es mi neocórtex, ¿sí? ¿Se entendió lo que quise decir? Todas las experiencias activan de un modo o de otro. Entonces, la activación sería lo que pasa de la piel para adentro. ¿Bien? Bien. Eso que activa uno siempre pone como lo fisiológico porque es el ejemplo más claro. Digo, cuando estoy nervioso o con miedo, aumenta la tasa cardíaca, siento los músculos que se empiezan a tensar, ¿no? Todo lo que yo siento, pero también mis pensamientos se activan. Y también se activan cosas que no puedo ser nunca consciente. Aumenta la serotonina. Si alguien me dice que se da cuenta que el aumento de la serotonina en los espacios intersinápticos, me, o sospechamos que está psicótico, ¿no? O tiene un superpoder, porque eso a lo sumo te das cuenta o aumento de la adrenalina. No te das cuenta cuando la glándula suprarrenal está secretando adrenalina. Tal vez te das cuenta porque tu tasa cardíaca está como elevada, ¿no? Por la consecuencia. Todo eso es la activación. Y uno puede decir, yo acá puse afrontamiento, pero es Ujú. el impulso de acción. Vuelvo a preguntar, no me acuerdo quién fue porque no sé el nombre, no le vi el nombre, el que dijo, me acuerdo de motion, que es movimiento, es eso que decimos acá, afrontamiento. Lo que me empuja a hacer la emoción, todas las emociones me empujan a hacer algo. Y ahí vuelvo a Virginia que decía, tiene un valor adaptativo. Para algunos, todas las emociones, al menos las básicas, yo te diría, tienen un valor adaptativo. Y acá podemos ir a los terapeutas más gestálticos que te van a decir la necesidad de la emoción es adaptativa. Es esto, lo que la emoción te empuja a hacer es adaptativo frente a este contexto en particular que activó esto. ¿Bien? Decíamos que cultural y de aprendizaje. Bien. Entonces vienen los efectos observables. Y acá tenemos otro valor adaptativo que en una filmina anterior yo lo había puesto acá. Una función es adaptativa, pero otra función es social, comunica. Todo lo que es expresión de la emoción tiene ese factor social. ¿Sí? Si algunos van a atreverse a decir que todas las emociones son adaptativas por su parte comunicacional. Entonces te ponen ejemplos como el mono aullador de no sé cuándo, cuando siente miedo, aúlla de un modo distinto a cuando ve comida y está alegre. Si nos vamos a los seres humanos en la época anterior a que tengamos un lenguaje tan elaborado, pasa lo mismo. Bueno, ahora porque no estoy en el mismo, en el mismo lugar físico, pero si estuviese en el mismo lugar físico, yo viendo la ventana que ven, que ustedes no ven, y ustedes viendo a mí y pongo cara de terror, seguramente todos se van a dar vuelta a ver qué pasa por la ventana. ¿Sí? Entonces tiene ese valor comunicacional y fue adaptativo ese valor comunicacional. ¿Sí? De manera no verbal, porque pongo cara, expreso. La cara de enojo de un padre o una madre frente a la conducta de un hijo hace que el hijo, en el mejor de los casos, deje hacer
esa conducta, o la cara de preocupado y de susto, ¿no? Va a meter los dedos en el enchufe, el padre o la madre le pone cara de eso no lo hagas, lo deja de hacer. Y la tendencia a la acción o la necesidad o el afrontamiento se transforma en conducta explícita. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, si vos me apurás, digo, y a veces hay respuestas fisiológicas que son observables. Me enrojecí, me desmayé. ¿No? Si vos me apurás, esto forma parte de la emoción. Algunos, esperen que me voy para a ver si lo encuentro rápido. Esto es lo mismo que dije de otra manera, pero algunos dicen que cuando termina el cuadrito, la emoción, el darme cuenta de la emoción, también es parte de la emoción y es el sentimiento. Y que todo eso tiene efectos a corto y a largo plazo. ¿Sí? No importa. Pero este no era el cuadradito, no lo voy a encontrar ahora. Sí, nada. Entonces, lo que vamos a ver es que muchas veces empieza por la situación, pasa por el cuerpo, pasa por la expresión y la acción, y me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, y eso, producto de la primera emoción, se transforma en una situación que triggerea otra emoción. Y acá le Ahí, pregunto dale, Guille, viste que vos hablás de efecto y activación. Yo le sí, podría agregar la palabra porque me afecta, viste que no es lo mismo, pero hay una afectación que puede ser, que puede pasar al plano de lo observable o no, pero me esto que te afecta como algo. sí, pero te afecta y tiene una connotación negativa o es simplemente una sensación sentida que puede ser negativo o positivo el efecto o la afectación. Yo lo que estaba aquí diciendo, bueno, como buscando un punto nodular, que es en principio después lo que pase con eso, y si se piensa o se registra, se le cubre de imágenes y otra cosa, ya sería otra cosa, pero en principio lo básico es que me afecta. Una emoción, cuando aparece, me afecta. Sí, tengo un problema con con esa palabra que vos usás porque tiene una connotación negativa. Algo que ¿Así? me afecta es malo para mí, pero no sé el resto, porque tal vez tenga que ver con mi educación, mi cultura, mi contexto. Si vos la ponés como afecta en el sentido de que Me me, provoca algo. me provoca algo, sí, está perfecto. Si le ponemos neutro, si es neutro la sensación, está perfecto, porque afecta, me Si no estamos produce. hablando del estado de posesión, Ok, antes del estado ok, de posesión, de afectación. de afectación, perfecto, sí Antes de es la eso. infectación. Sí, sí, es eso. ¿Ves? Vos tenés algo que yo no tengo, que tenés un poder de granularidad distinto. Algún día vamos a hablar de eso porque nos sirve a Nah, la por hora de... supuesto, No, por no, supuesto. la granularidad nos sirve a la hora de poder hacer una intervención. Cuanto más puedo diferenciar un evento de otro, digamos, soy más Sí, sutil en diferenciarlo, puedo implementar una estrategia mucho mejor a la hora de regularme. En bien. general, van a leer que, y no es solamente mi sesgo conductual. Cuando hablemos de regulación emocional, ¿sí? Vamos a ver que muchos hacen énfasis en la conducta motora que sale de la Ujú. emoción. Yo creo, si me apuran un poco, que es porque es más fácil. Es mucho más fácil intervenir, observar y ver y decirle a alguien que deje de hacer en el sentido de observable de hacer, ¿eh? Algo para regularlo, que bajar la activación fisiológica, ponerme a respirar, etcétera. Entonces, si todas las emociones me empujan a hacer algo y eso que estoy sintiendo me empuja a hacer algo que me va a traer una consecuencia negativa, ¿sí? Me estoy salteándome lo que es regular, pero no importa. Hacer lo contrario de lo que mi emoción me empuja a hacer es una manera de regularme. Ujú. Lo que pasa es que acá, antes de que vos me lo digas, no sé cuánto sabe mi audiencia, pero ¿no sería invalidante esa intervención? Me vas a preguntar. ¿Sí? Y ahí se abre otro vórtice importantísimo porque a la hora de intervenir, sea de un modo grupal o individual, no tengo ninguna filmina de que hable de eso hoy, pero no importa, es
sí o sí tengo que construir un ambiente validante. Digo, que tiene que ver con, y ahí vuelvo, Marcia Linehan, esta autora de este tratamiento muy raro para pacientes con muy desregulados, fue el primer tratamiento validado empíricamente que pudo darle herramientas a estas personas que en ningún otro tratamiento, ni cognitivo ni no cognitivo, daban pie con bola. Fue tan importante esta estrategia de intervención, crear un ambiente validante para estas personas sensibles, que ahora tanto modelos psicoanalíticos como otros modelos cognitivos conductuales dicen, para trabajar con personas altamente sensibles, nosotros inventamos esto, no importa qué, ¿no? Lo que sea. Igualmente, también hacemos, y la citan a Marshall Linehan porque es importantísimo el crear el ambiente invalidante o hacer intervenciones validantes. Bien, los voy a dejar con la incógnita de qué es, a ver si nos alcanza el día, la jornada de hoy para hablar de eso, pero esperen. Gross, que es como un grosso de la investigación de las emociones, conceptualizó una manera de entender la regulación emocional. ¿Sí? Para terminar la idea de lo que es una emoción, que parece que es un evento que me activa y que me hace hacer cosas, ¿sí? Y que lo siento, y que tengo una sensación sentida, y que pueden haber emociones placenteras y desplacenteras, ¿sí? Y decíamos que son plausibles de ser reguladas, decía Hoffman, ¿no? Y que esa regulación puede ser inter o intrapersonal. Gross va a decir, conceptualiza la regulación de la emoción como un proceso mediante el cual los individuos implementan estrategias para modificar sus experiencias y expresiones emocionales, la fisiología y las situaciones que provocan dichos estados afectivos con el fin de responder a las demandas ambientales. Esto que parece fácil y sencillo, yo no me la aprendí de memoria, porque tiene procesos, ¿sí? No es una sola cosa, es un proceso, ¿sí? Que un proceso es un conjunto de mecanismos. A veces son sutiles y a veces no. ¿Sí? A veces son como externos, otras veces internos. Es como un lío, pero no importa. Dice que los individuos, ¿sí? Los individuos, porque está pensando en personas, implementan estrategias para modificar experiencias, o sea, la sensación sentida, lo que siento yo, la expresión, la conducta que sale a causa de esto que siento. La fisiología de la emoción. Vos fíjate que va dando cuenta de todos los componentes que hablamos antes, ¿sí? Pero también, y esto es lo importante y por eso muchos los rescatan, a la hora de intervenir, o estratégicamente yo como individuo que se emociona, que tiene emociones, también puedo cambiar mi emoción antes de que mi emoción aparezca. Y dice, cambiando las situaciones que provocan mis estados afectivos o mis emociones. Yo no sé, yo me acuerdo de la primera vez que lo leí y dije, ahora entendí por qué los conductistas hacen control de estímulo. Es decir, si yo no puedo lidiar con mi emoción hasta que aprenda estrategias más eficaces, lo que voy a hacer es manejar ante qué estímulos me expongo y ante qué estímulos no. Tal vez me Bueno, excedo. Dale. ahí Guillermo sería también, retomando lo que vos hiciste mención antes, ¿podés volver atrás? No, no, no. Sí, esa. Esto de las demandas ambientales, en esto que vos estabas diciendo, coincide con tener en cuenta los ambientes, los contextos validantes, ¿no? Ahí Eso, entraría en juego eso, ¿no? sí, y que no toda conducta que responde a una emoción, que la misma conducta, mira, sí te voy a decir, que responde a una emoción va a ser adaptativa o no adaptativa dependiendo del contexto. Claro. No me quiero poner un psicobolche revolucionario, pero si me estoy cagando de hambre, luchar por el alimento, ¿no? Es mucho más, es- no es patológico, no sé cómo explicarlo. Hay Claro, sí. situaciones donde esa misma conducta puede ser patológica o desregulada o no, porque depende del contexto y del ambiente. Claro, lo Desde que lo pasa de... con la atención dispersa hoy. Los chicos viven abriendo ventanas. Entonces, Sí, el concepto de que este chico tiene una patología de dispersión y de déficit atencional
desaparece a la hora de que vive en un contexto de realidades y de ventanas en donde la Claro. atención necesariamente tiene que ser dispensa por el contexto. En ese contexto, esa tensión es funcional. Ahí Elida levanta la mano. Sí, Elida. ¿Bajaste la mano porque te desapareció la duda o porque...? No, eh, me hizo el favor de levantar la mano. Ah, perdón. Una pregunta, Dale, perdón, dale. por ahí interrumpe lo que venían hilando con Itzel, pero cuando aparece este concepto de regulación emocional, está como la definición de un proceso que realiza cualquier persona para regular sus emociones o como parte de un procedimiento terapéutico, por decirlo de alguna manera, a fin de regularse. Te voy a decir tres cosas. Primero, muy interesante tu pregunta. Dos, Gross lo habla para las personas en general. Todos activamos procesos, incluso el que regula mal o poco efectivo, por decirlo más correcto, también establece procesos, tal vez no efectivos. Entonces, no sé, me pongo ansioso porque tengo que hablar de algo, se me rompe internet y me voy, evito, es poco efectivo, por ejemplo, pero es un proceso. Y también es la intervención misma. Son digo, las dos cosas, ¿se entiende? Tanto la intervención externa, que estoy pensando en un proceso particular de intervención y tal y tal y tal, o lo que hace un individuo, haya ido a un taller de habilidades o ESI o lo que quiera, o no haya ido, porque tuviste la suerte o no de aprenderlo porque, porque tu contexto te dio esas habilidades, aunque no sepas que las tengas. ¿Te respondí o dije cualquier cosa, Max? Sí, 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 perfecto. Ok. Y ahí, Guille, para desmenuzar esto, porque es muy interesante lo de Gross, ¿no? Sí, Podemos, en esto que vos decís, podemos decir que más allá de que algún autor hable de estrategias, todos mencionándolo, entendiéndolo como estrategia, tenemos estrategias en la vida cotidiana. sí. Estrategia podríamos plantearlo en este caso para la modificación como pasar de una habilidad a una destreza. Y ahí cada cual, vos me mandaste, no me la estudié de memoria, la diferencia entre una habilidad y una destreza. Yo como soy, así te lo voy a decir, yo como vengo del conductismo, dicen skills, punto. Skills es, si querés, o coping, ¿no? Que tienen que ver con habilidades de afrontamiento. ¿Qué Claro. tengo yo ahí me pongo foucaultiano si querés, ¿qué tengo yo en mi caja de herramientas para enfrentar esta situación? Listo, listo. Vos sos un purista del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre habilidad y destreza? No, es que ese movimiento que yo lo voy reconociendo como una habilidad, lo transformo de manera, digamos, como un hábito entrenado y eso pasa a ser una destreza. Ah, bien, me ¿Se encantó. Esa entiende? definición me encantó. Si entonces vos haces un taller La- de entrenamiento en habilidades y si haces para que caso. después se transformen en destreza para el docente, por ejemplo. Claro, o en destrezas para los alumnos, lo que fuere. Exactamente. Sí, te entendí. Claro. Sí, bueno, hay algo que lo repiten desde Piaget hasta el conductista más conductista y es, cuando yo estoy aprendiendo, lo esencial es repetir. Cuanto más veces lo repita, digo, y acá Piaget decía lo mismo, la repetición es la clave para adquirir conocimiento. Repito repito, lo que pasa es que no tiene que ser 2 más 2, 4, no solo eso es repetir, ¿no? Pero digo, además de las otras cosas que el objeto de conocimiento tiene que ser lo suficientemente cercano a lo que yo sé y lo suficientemente lejano para que sea significativo, bla. Esto es lo mismo, digo, ¿no? Cuanto más veces lo repito, yo lo que digo es, yo digo, lo hago carne, debe ser como una definición, embodiment le dicen en inglés, es cuando vos te encarnas, cuando haces esto que Claro. decís vos, de habilidad de destreza, ¿no? Cuando te sale fácil.
Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, que llega un momento que la bicicleta forma parte de tu cuerpo, digo, no tenés que pensarlo, te sale. Si esa es la diferencia entre habilidad y destreza, sí, es hacerlo destreza. Es que salga Como fácil. Minujín cuando dice, cuando la terapia es como, hace la comparación del samurái, cuando la espada y la mano son una con el samurái. Es eso. Bueno, eso que vos decís es mindfulness también. Hay alguien ahí Ah, dijo, creo que Virginia decía de habilidades de cambio, habilidades de adaptación. Sí, pero no me quiero poner ahí en esa disquisición. En algún punto no importa, es lo que me voy a poner muy debetiano. DBT tiene un objetivo claro que es que los pacientes sean efectivos. El ser ujú, efectivo es hacer lo que me acerca a lo que mi mente sabia diga. Lo que mi mente sabia diga es lo que yo quiero ser. ¿Sí? Entonces, ujú, ante esta situación, siento esto, ¿qué cosa sería efectiva? ¿Qué cosa me acerca a la persona que yo quiero ser? A lo que quiero conseguir. Y que no vaya en contra de valores morales. Por eso dice mi mente sabia, ¿no? Entonces, si siento miedo a dar una clase, a hablar de emociones, yo pongo este ejemplo porque no es mío, entonces claramente lo puedo dar más fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ir y me expongo. Dejar de evitar. Porque digo, esperen que voy a una filmina que está clarísima. Hablábamos de que todas las emociones, estas son, según Ekman, las básicas, ujú. ¿no? Que cada una de estas emociones tienen una función adaptativa. Si yo siento miedo, el miedo me protege. En general, el miedo termina haciendo que yo evite encontrarme con eso que me genera miedo. ¿Sí? ¿Me explico? Después vamos a ver, en algún momento tenemos que empezar a ver, es evaluar cuánto este miedo se ajusta a los hechos. Sí, hay una habilidad del manual de habilidades de la DBT que hace es, tengo que evaluar hechos. ¿Sí? A mí mucho no me gusta porque suena hiperinvalidante, entonces tenemos que hacerlo de un modo particular. Pero esperen que quería... ¿Se entendió hasta acá o nos fuimos de tema? No, está bien. Además, trabajamos nosotros con uno de los autores que trabajamos con el tema del rostro de las emociones. eh, Vamos a ir, Bárbaro. porque regulación está perfecto. Yo lo que decía es, existen dos maneras, yo decía, hay autores que investigan emociones y dicen que se puede investigar de dos maneras. Una más dimensional, ¿sí? Ujú. Y ahí podemos hablar de, y ahí se me fue el otro autor, que habla de del círculo cromático de emociones, siempre se me va el nombre, que es como Pucci, ese sí, es medio raro, raro que es el como un apellido. poco más, Sí. o mezcla dos cosas, ¿no? Pero dimensional es cuando yo no veo una diferencia cuantitativa y cualitativa distinta entre emociones, entonces voy a hacer como si fuese gradiente, ¿sí? Entonces tienen en cuenta tres variables. Esto que siento, ¿sí? ¿Qué valencia tiene? Es decir, ¿es placentero o displacentero? ¿Me activa o me desactiva? Esas son las dos que más trabajan. La tercera, el control, si es control interno y externo, casi no la ponen en cuenta porque, de verdad, lo dicen, solo el 10-20%, 10% de la experiencia emocional es explicada por el control. Entonces, si yo les pregunto si yo nos pregunto a nosotros, ¿qué emoción tiene una valencia placentera o positiva? ¿Cuál tiene una valencia negativa? ¿Cuál me activa y cuál me desactiva? Con estas cuatro como Ujú. eh, esquema, puedo poner casi todas las experiencias emocionales. Y yo les digo, demos un ejemplo de una emoción que me active, ¿sí? Y que sea displacentera. ¿Cuál es la primera que se le viene a la cabeza? El asco. El asco. Vos estás con las básicas. Olvídate de las básicas. Cualquiera, ¿eh? Como La ira, la ira, perfecto. Esa como la típica. Es la respuesta típica, Eli. Eh, entonces, la ira es me activa, me enciende y me hace sentir displacer. ¿Cuál de todas las emociones? Una, con esa alcanza, ¿eh? Me activa, pero me hace sentir placer. No importa si es básica o no.
alegría. Perfecto. ¿No? Me activa, el cuerpo se siente con energía y me da placer. Ahora vamos a las que desactivan. Que desactivan y me generan displacer. No, Miedo. el miedo. El miedo depende en cuánto miedo sientas, pero sí, puede ser porque la conducta expresa lo mismo. Me desactiva, me tira en la cama, no sé qué, y me es displacentera. La tristeza. Yo voy recogiendo la Que me desactive y me dé placer. No te escuché, Max, porque se cortó. no, la tristeza para la anterior, la tristeza que desactive y de Claro, ahí como ajusta más. Sí. Y que te desactive y que te dé placer no es básica, pero es como esa sensación de relajación, ponele, de tranquilidad, chill, acá dirían es los yanquis. No se tranquilidad, escucha como entrecortado. relajación. Relajación, perfecto. Y ahí con no me va a salir, eje de cuadres cartesianos, uno podría poner, por eso es el círculo cromático de emociones, es más dimensional, tiene en cuenta estas cosas, ¿sí? Cuando hablamos, que la mayoría de los investigadores se basa más en la manera de investigar las emociones de un modo más discreto, cuando hablamos de emociones discretas, cada emoción tiene una característica única, ¿sí? Empiezan y terminan y tienen bordes más claros. Y acá la dividen en primarias y secundarias. Y acá vamos porque esto es a mí me suena súper interesante. Tenemos dos maneras de pensar primario y secundario. Una tiene que ver con un tiempo cronológico. Es, lo que está primero al evento que me activa es primaria, ¿sí? Y yo decía que estuve un poco desordenado, pero vieron cuando estaba acá, decía, viene la situación, todo esto que me pasa adentro, todo esto que me pasa afuera, viene la emoción, y esa emoción puede transformarse en un estímulo que activa, ¿sí? Y activa una segunda emoción, ahí pensamos en una manera de pensar la emoción secundaria. Y a veces pasa, y seguramente los y las estudiantes y pacientes y demás, lo vamos a ver mucho, y más en adolescentes, cuando le preguntas qué sentiste y dicen no tengo idea, no tienen idea, a veces es porque vino el evento, pasó todo eso que pasa dentro del cuerpo y afuera, aparece la emoción, y esa emoción disparó otra emoción, y esa emoción es para otra emoción, y esa emoción, entonces lo que sienten es una mosaico de emociones, entonces no tengo idea de lo que me pasa. Esa es una manera de pensar primaria y secundaria. Una manera. Ahí, Guille, disculpa que te Sí. interrumpa, quizás es una boludez, pero digo, para descartar. O sea que en definitiva, dado esto, de todo el recorrido que vos venís haciendo, no podemos hablar de una emoción neutra. Me mataste. No, no los No, escuché se me nunca. ocurrió pensar, digo, por todo el desarrollo, desde la etimología, todo lo que venís exponiendo, digo, es una cosa que queda excluido. No podemos hablar entonces de una emoción neutra. Que sería como neutra, que no me haga nada, que. Claro, Y no, porque, no sé, desde esta manera de pensar es o me dan placer o me dan displacer, o me activan o me exactamente, por eso te desactivan. digo, no puede haber una emoción neutra. Podemos llegar a, de acuerdo al desarrollo, te Sí, digo, no. claro, no, sí, no podría, no sería una emoción porque no tendrías afectación. Mirá, Exactamente. usé tu definición de emoción. ¿Sí? En la cuestión cronológica, ¿por qué es importante ver primaria y secundaria? Porque muchos autores dicen que para ayudar a una persona a regularse tenemos que volver a la emoción primaria entendida cronológicamente, la que está más cerca del evento que activa. ¿Me explico? Ah, Maxi, levantaste la mano, perdón. Sí, hola, Yo te... soy Analia. Quería hacer una pregunta que no me Sí, ahí me está dando vuelta la cabeza. Analía. Cuando hablamos cuando hablas de regulación emocional, si las emociones son eso que tenemos, que sentimos que están en nosotros, ¿qué es lo y que generan conductas, digamos, o movimientos, o como fuere? Lo que regulamos es la respuesta, o sea,
¿es la emoción o es la conducta? ¿Cómo? Porque Mira, capaz preferir, sí, la la conducta es parte de la emoción para mí. bien. Bien, pero está buena la pregunta y vuelvo. Pero sostenémela ahí un poco que quiero terminar esto de primaria y secundaria y vuelvo a ir a la definición de Hoffman. Pero está bárbara la pregunta, de verdad, no estoy haciendo. Otra manera de pensar primaria y secundaria es por la simplicidad o complejidad de la emoción. Entonces, pensemos en los colores, como nos enseñaron en el colegio. Que está bien que no son colores, pero no importa. Y no son los primarios, pero no importa. Yo cuando iba al colegio eran, los colores primarios son blancos, los que no se pueden hacer con otros colores, ¿no? Blanco, negro, azul, amarillo y rojo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Después el azul fue anil, no me acuerdo, digo, magenta, qué sé yo qué, pero esos eran los colores primarios. Y con las mezclas de los colores primarios vienen los colores secundarios, el marrón, el verde, el naranja, y así. Con las emociones primarias y secundarias también hay esta disquisición. Existirían emociones más simples, que son las que Ekman y otros autores también investigaron y se pelearon porque dicen que no son las mismas, pero serían estas. Las básicas, ¿no? También le dicen así, emociones básicas, ira, tristeza, miedo, alegría, asco, sorpresa. No hay 100% de acuerdo, pero en el miedo, la ira y la tristeza estoy casi seguro que todos lo ponen como básico. Algunos no ponen alegría, ponen sorpresa, otros ponen como no sé qué, pero no importa. Básicas. Las entendemos todos. Tienen claramente un estímulo, tienen claramente una conducta casi única. ¿Sí? La activación es más o menos la misma para todos. Las complejas o secundarias serían una mezcla de emociones, emociones básicas o componentes cognitivos más fuertes, como por ejemplo la frustración, ¿sí? Que sería como la expectativa más la tristeza y el enojo. ¿Sí? Es más se entiende que en ese sentido serían emociones básicas o primarias, emociones secundarias o complejas. Y hay otros autores que acá no nos da el tiempo, pero hoy no nos da el tiempo, pero que hablan de emociones sociales, emociones biológicas, emociones... ¿sí? Son maneras de nomenclar las emociones. Y ahora ¿se entendió esto? Aunque sea para tener una idea general. Y ahora voy a esto que me preguntaste sobre la regulación. Y lo que preguntaste es casi lo mismo que dice, vos lo preguntaste más claro de lo que dice Gross, perdón. Cuando regulo, puedo regular mi experiencia interna, mi fisiología, la conducta que sale, la situación que me dispara y la sensación sentida. Depende yo te diría así, depende de la intensidad y depende de tus habilidades o de la habilidad de la persona sintiente. Y puede ser también que depende de, digamos, no sé si está bien empleada la palabra, del efecto. A ver, si una emoción me genera tristeza, o sea, depende también de la reacción si gestionar o no, porque el hecho de que sean momentáneas también pasa y pasa la emoción. O sea, no sé si me Sí, explico lo que quiero decir. Depende también de, no todo es gestionable, digamos, o amerita gestionarse. A eso me refiero. mirá lo que te diría. Incluso cuando vos decís, este evento me puso triste y lo dejé pasar, eso que parece que no implementaste ninguna habilidad, y estás implementando una habilidad en particular, que es dejarla pasar. Mira, hay una autora, Aldao, que siempre pienso que es un hombre, pero no, sesgo del señor mayor adulto, y dice que existen, ella hizo una investigación sobre investigaciones, eso se llama metaanálisis, ¿no? Analizó Sí. estudios que analizaron cómo los humanos gestionamos nuestras emociones, y dice, existen 6 estrategias de regulación emocional que todos los humanos implementamos. Haya sido un taller o no. Y estas tienen que ver con algunas adaptativas, otras no adaptativas. Cuando sentimos, hacemos alguna de estas 6 cosas. Ana, aceptamos, reevaluamos, resolvemos el problema. Rumiamos, suprimimos lo que sentimos o evitamos.
Entonces, sí o sí, cuando la emoción desaparece, utilizaste alguna estrategia, aunque vos no lo sepas, ¿sí? Aunque nadie te haya dicho, che, lo que hiciste acá fue aceptar la situación y dejarla pasar. Te lo digo así de fácil. Lo que no quiere decir... Sí, no ¿se entendió, Ana? Ana era la que hizo la pregunta, ¿no? No estoy... Analía, sí, Analía. Analía, sí, ¿no? Sí o sí. Lo que pasa, lo que me parece que lo que te genera duda es, pero es como si me salió sin esfuerzo. Y se te diría, porque vos esa habilidad se transformó en una destreza. Ni te das cuenta cuando tenés la destreza. ¿Sí? Te sale. O porque tuviste, si querés me pongo más de Betiano, porque vos macheaste bien con tu ambiente y tu ambiente fue lo suficientemente validante para darte herramientas para regular. Entonces usás algo y decís, ay, yo me acuerdo cuando era chico que mi mamá me masajaba el plexo y me decía, ya va a pasar. Entonces cuando soy adulto hago, claro, ahí estoy haciendo algo consciente, hago lo mismo. Es una estrategia. Uno supone que una estrategia es que implementamos ciertas conductas con intensidad, con intención y alevosía. Y a veces nos sale automáticamente, ni me doy cuenta. ¿Bien? Hay otra pregunta, creo, que hay levantando la mano por ahí atrás, o están saludándose, no veo. No, no, Esperen no hay que... más preguntas. Bueno, bueno. Hice... Ah, ahí está. Descompartí la evitación. Mm, No sé qué me dice ahí, pero no importa. Espérate. no, fue en el Sí. transcurso, puso Ah, evitación antes de que porque pusieras. Claro. Porque Aldao dice que una de las estrategias disfuncionales a la hora de regular mis emociones es la evitación. Y ahí yo le diría a Aldao, a veces es disfuncional y a veces no. A veces evitar es lo mejor que puedo hacer. Claro, Pero estás bueno, enojado y el tipo mide 2 metros y vos tenés unos 60 y te conviene y, evitar. y no tenés entrenamiento en ningún arte marcial y esas cosas, sí. Claro, Soldado que huye sirve para la próxima batalla. Digo, eso por el otro pero, lado. Digo, pero pero porque muy cognitivo la evitación, la imitación y la evitación y la rumiación. Claro, hay que ver también el desde dónde contexto. se. Claro. Y algo que lo mencioné al pasar, pero que tenemos que hacer cada vez más, más hincapié, Thompson en el 24 decía que estos procesos de regulación emocional pueden ser externos o internos y son responsables de monitorizar, evaluar y modificar nuestras reacciones emocionales para cumplir nuestras metas. Digo, él ponía más las metas. Pero lo que quiero hacer hincapié en procesos internos y externos, ¿sí? Y vuelvo a la primer filmina, creo, una de las primeras. Hoffman decía, todas las emociones se pueden regular mediante procesos intra e interpersonales. Y acá casi toda la investigación está en adultos, está puesta en lo intrapersonal, es decir, lo que hago yo, sesgo anglosajón. Casi todos los investigadores son angloparlantes, donde el objetivo, particularmente de los yanquis, es comprarse una casa en el medio de la nada y vivir alejado de la sociedad, ¿sí? Entonces lo importante es que yo, lo que es individualista, es que yo sienta y autorregule lo que siento y lo que hago, ¿sí? Están dándose cuenta que muchas emociones tienen un valor social y se regulan interpersonalmente. Ahora hablan todos de corregulación y neuronas espejo, ¿bien? Pero es lo que pasaba en mi familia zarpada de italianidad y de hispanidad y de latinoamericanidad. Las emociones se compartían y se hablaban, ¿sí? Y se pedía ayuda para regular. Todas esas también son habilidades de regulación, pero interpersonales. Entonces tenemos modelos como el de Gross, que hace mucho más hincapié en lo intrapersonal, ¿sí? En la emoción que se dispara y se despliega a lo largo de secuencialmente y qué puedo hacer yo individuo para regular. Entonces, antes de que aparezca la emoción, con los estímulos los trabajo con el foco atencional, a qué le presto atención o no,
trabajo en cómo me activa o desactivo la fisiología, trabajo en mis pensamientos y trabajo en la acción específica que me empuja a hacer, si la hago o no la hago. ¿Bien? Lo voy a mencionar y dejo de hablar por hoy, les juro. Tengo una preguntita de lo que quedó de los encuentros. Viste que vos nombraste, nombramos a varios autores Ujú. que trabajan. Robert Plutchik, que no sé cómo Sí, miércoles se pronuncia, nos jodió la vida con dos emociones que él los pone como primaria, que generó todo un debate en el último encuentro. Una ajá. es la anticipación y otra es la confianza. ¿Qué pensás vos de eso? No te la hago abierta la pregunta para no decirte, A mí la pero anticipación me suena muy cognitiva. A mí, Guillermo, me suena como compleja. Sí, yo no la puedo pensar como una emoción, digo, bueno, nos pasaba, ahí estábamos nosotros como, pero sí, tengo que... no la pudimos tampoco interpretar porque esto que vos decías también, a veces hicimos toda una lectura a ver si por ahí la traducción está mal o la traducción de pasar del inglés al español Español. no era la palabra correcta. Y después también nos pasó con la confianza, que lo pone como una emoción primaria. Sí, yo creo que piensa, está pensando más en lo humano como, o lo mamífero, que son los que más sentimos, como animales en manada, y la confianza, creo que lo habrá pensado así, estoy inventando, estoy haciendo teoría, hablemos sin saber, ¿se acuerdan el chiste de Sí, está hablemos sin buenísimo. saber? Pero digo, debe estar pensando en, si somos gregarios, tenemos que tener algo casi cableado genéticamente que nos ayude a confiar, porque no hay nada objetivo de que me digan Claro. a mí que puedo confiar en vos, Ilse. Nada. Pero viste como diciendo, pero tiene cara de bueno, listo, confío. Digo que hay algo, yo me imagino que de estar pensando así, pero si lo pienso también un poquito más, suena compleja la confianza porque tiene Sí, que ver con lo que yo espero que vos hagas y si machea eso con lo que yo siento que es ser confiable y tal. claro, y además, Bueno, como nosotros dimos el que vos tomaste, el primero, también a uno se pone a pensar, porque él dijo, esto es buenísimo, los rostros de las emociones, él plantea que esas emociones son universales y que no se aprenden, y que a vos te ujú, ponen una imagen y vos decís tristeza, decís asco. Y cuando sí. uno piensa desde ahí, dice, a ver, ¿cuál sería el rostro de la anticipación? No, claro, pero por eso es como a veces, no, me haces hablar de epistemología a mí que yo no sé tanto de filosofía, pero digo, como mi modelo que sale a investigar modela el objeto de estudio. Digo, Ekman, porque tenía una especial énfasis en el valor comunicacional de las emociones, por eso iba a ver eso. Y además con ese valor adaptativo, lo peligroso o lo que me evita un peligro tiene más valor adaptativo. Y entonces, por eso también dicen los que hablan de flow y de emociones positivas o la psicología positiva, dicen, por eso hablan solo de la alegría, pero, y empiezan a mencionar emociones que para ellos son básicas, placenteras, pero porque tienen mucho valor adaptativo, pero son más sutiles si las comparás Ujú. con el miedo o el asco que te genera algo que te previene de comer algo envenenado. ¿Sí? Para mí, nuestro desafío, además de aprender, digo, esto es como, yo creo que con lo que ustedes ya saben y esto alcanza para empezar a pensar en cómo puedo intervenir cuando alguien empieza a desregularse, teniendo en cuenta dos cosas, insisto, que hay habilidades que puedo desarrollar yo solo en mi absoluta soledad, ¿sí? Intrapersonales, pero que hay algunos modelos que me ayudan a pensar en las habilidades interpersonales, que hay pocas desarrolladas. ¿Sí? Entonces están estos autores, Saki y Williams, 2013, que plantea que la regulación de las emociones implica una autorregulación que se produce dentro de un contexto social y que a menudo cumple una función comunicativa. ¿Sí? Y cuando habla de esto, habla de eventos o habilidades intrínsecas y dependientes.
con esto alcanza, digo, después tienen un modelito re lindo, si quieren después, no llega a traducir. Si alguien de la audiencia sabe inglés y les gusta traducir, me piden el paper, lo traducimos y lo leemos más claro. ¿Sí? Pero que tienen que ver con las necesidades del individuo, ¿sí? Y la necesidad de control y el pedido, las personas que son más dependientes de alguna de las dos características va a necesitar más una intervención externa o una ayuda externa, ¿sí? Para regularme. Yo creo que ahí abrimos el panorama para pensar muchas mejores estrategias y además extendemos el ciclo vital. Hay momentos donde lo contextual o la ayuda del otro es mucho más fundamental. ¿Sí, Pi? Yo no Sí, quiero extenderme, pero íbamos a terminar hace 15 minutos, Ilse, y vos no me dijiste nada. perdón, perdón. Ah, los estoy cargando a todos. Escuchá, Guille, viste Decime. que yo en realidad hice algunas preguntas del proceso que hicimos antes. Sí. Yo creo que por ahí quedaron algunas preguntitas de esos 3 encuentros que hicimos. ¿Podemos tomarnos un tiempito más para ver si quedó alguna pregunta? Yo sé que Ujú. Eli suele ser la que registra por ahí las preguntas que surgieron o algunas cuestiones que por ahí nosotros no pudimos responder y la dejamos para este momento. ¿Te parece? Lo dejamos un chiquitito Dale. más, los tiramos. Sí. Ahí de Sí. los que están por ahí en... No sé, Eli, si vos te acordás de las preguntas que por ahí quedaron en el proceso, o Maxi, A mí Cari. me queda una cosa, pero digo, la iba a plantear así porque es como entrar en 3 horas más, pero es para plantearlo para la próxima. Digo, ahora que tenemos una aproximación a la regulación emocional, creo que en un próximo encuentro, por lo menos necesitaríamos un acercamiento a la idea de desregulación, que también era como una cosa de, digo, ¿qué hay que tener en cuenta o qué cuestiones, digo, si es cuando las emociones no cumplen esas 3 funciones adaptativas, sociales eh, Sí. o si tiene que ver con un grado, o si tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla, o todo junto. eh, eso me quedó como pregunta, pero digo, ¿verdad? Es como, me parece que va a tomar un tiempo más para la próxima. Tenía 2 filminas o 3 hablando de esto, pero no nos alcanzó el tiempo. Sí, está buena la pregunta. Como intuición primera, Max, está perfecto, porque lo que no cumple con la regulación sería desregulación. Y te voy a tirar 2 cosas nuevas que hablamos mucho. Antes se hablaba solo de un extremo de cuando hablamos de regulación, siempre se hablaba de una cosa que ahora le decimos infrarregulación, que es cuando la emoción explota. Pero también podemos regular más cuando sobrecontrolo y no Eso es siento lo que nuevo, che, debería pará, sentir. eso no lo vimos. No, porque es como más nuevo. Pero no importa. Para la próxima ahondamos mucho más en eso, porque hay diferentes maneras de pensar la desregulación o la infrarregulación. Puede ser, viste que dije que iba a hablar poco y iba a decir para la próxima, pero puede ser porque soy muy sensible, como una característica más, las dos pueden ser internas, pero más interna. Entonces es todo me, mo- todo me activa, puede ser porque soy reactivo, todo me hace explotar, o puede ser por, porque además no tenga las habilidades para poner en Mm. juego, ¿no? No tengo esa destreza, no sé qué hacer ante esta experiencia. Entonces, no, no, ¿Cómo? no sé qué dijeron, pero escuché risitas. Porque se estaba cortando un ¿Cómo? poco, Ah, se decía acá que se estaba regulando, digamos, por eso. o lo otro, ponele, soy así de sensible, ¿no? Soy así de reactivo y la única manera que aprendí de regularme es desconectándome de lo que siento. Claro. Entonces, parezco un alumno regulado, que no algo quilombo, pero en realidad soy antes se le decía sobreadaptado.
El sobreadaptado uno puede pensarlo ahora como un sobreregulado. No siente el chabón, ¿no? Como o la chabona. Digo, tiki, 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 soy casi perfecto. No, tipo eh, Spock de el viaje, las Sí, el estrellas. señor No Spock, qué siento, grande. no tengo emociones, sobreregulo. Pero también es una manera de regular mal. Claro. Y ahí tiene que ver con todo esto que hablamos hoy. ¿Qué mecanismos uso? ¿En qué contexto? Tal. Y si yo sobreregulo y no siento, me pierdo el valor adaptativo de las emociones. No comunico al otro, no leo bien. No, y el registro también del contexto, ¿no? Cuando la madre viene y te trae al hijo que supuestamente hace más quilombo y vos le preguntás por el otro y dice, no, no, ese es tranquilo, donde lo dejo se queda. Sí, claro. Sí, tenemos un problema. Más si es un niño o niña que no juega. Otro problema. Claro, donde lo Se dejo se transfo- queda. Sí. No digo que necesariamente se transforme en eso, porque muchos tienen una infancia y principio de adolescencia, sí, súper regulado, sobreregulado, y terminan en una adolescencia al principio de la juventud hiper desregulado, porque no aprendió las habilidades, por un lado. O si no, es el que va al trabajo a decir, yo al trabajo o al colegio no voy a hacerme amigos, yo vengo a trabajar. Y son un dolor de espalda para el contexto social. Para la próxima Eh, hablamos de estas dos características seguro, ¿sí? De sobreregular e infrarregular, y las características en la gente que sobreregula y desregula. Por un lado, seguimos siendo teóricos. Yo lo que quiero es que en algún momento incorporemos la teoría para empezar a pensar en estrategias. en abril vamos a jugar, así que no hay problema. Sí, Vamos a claro, poner en juego eso ahí vivencial. está. Otra cosita para cerrar, digamos, nosotros Sí, estuvimos trabajando porque esta palabra aparece en todos los que leímos de habilidad. La palabra mm, habilidad está muy presente. Y lo que nosotros también diferenciamos es entre talento, capacidad, habilidad y destreza. Y nos quedamos como lo más propio para esto en habilidad y destreza y dejamos ujú, capacidad y talento. No vamos ahora a desarrollar porque si no nos quedaríamos otra hora más, digamos, ¿no? ujú. Pero te Sí, digo que eso también lo trabajamos, ¿sí? bien. Sí, porque no está mal, porque ustedes son puristas del lenguaje, insisto. Cuando vos lees anglosajones, son como, bueno, yo voy a definir así, habilidad tal cosa, estrategia tal otra, ¿no? Emoción tal otra, y no digo que esté mejor o peor, y se ponen a ver qué cosas puedo enseñarle a este pibe o a esta piba o a este paciente para que de este estado A pase a este estado B. Listo, les interesa, son prácticos. Digo, Sí, nosotros sí, tenemos que sí. mixturar un poco las dos cosas, porque la cosa solo práctica a mí también me genera como, necesito un poco más de teoría. ¿De Y dónde sí, el viene latino sí, todo esto? Sí, claro, necesitamos. necesita. Somos latinos en eso. Bien. Bueno, algo más para cerrar, chicos, ahí que quieran preguntar o... No, no, creo agradecer, como siempre, el tiempo, la predisposición, y bueno, y que esperamos a Guillermo ahora en abril. En abril, que esperemos que Sí, haga sí. frío. Con moño incluido, no vale traer bufanda. Ok, perfecto. Bueno, querido, muchísimas Vale. gracias. La verdad que por ahí sí vos, te recordamos nomás lo de si querés que vayamos leyendo algún material específico, nos pasás y Sí. vamos nosotros con el equipo trabajando antes del 19 de abril, que si Dios quiere te tendremos presente. Estoy pensando en buscar algo de regulación, desregulación, infrarregulación, Bárbaro. y listo. Esas dos cositas chiquititas. Estoy Bien, bien, vos nos repasando. pasás y nosotros Dale, perfecto. hacemos anticipación de eso. ¿Ok? Dale, dale. Querido, un abrazo Bárbaro. enorme. Gracias, ¿eh? Abrazo, hasta luego.